Vamos a hablarles acerca de la gametogénesis, pubertad y madurez sexual, ya que este es un tema de suma importancia en reproducción animal. En la gametogénesis, las células germinales experimentan cambios cromosómicos y morfológicos en preparación para la fecundación. Ocurre una meiosis, que esto reduce las cantidades de cromosomas del número diploide al haploide. La maduración del gameto masculino ocurre a través del mecanismo denominado espermatogénesis. Inicia desde la pubertad con la maduración de la espermatogonia. La ovogénesis se inicia en el periodo fetal y durante la infancia, al llegar a la pubertad, inicia para formar una célula madura en cada ciclo sexual de las diferentes especies. Tenemos que cada especie y cada sexo tiene un cariotipo característico. Estos varían en forma y tamaño y el número de sus cromosomas. Todos los cromosomas tendrán su par de cromosomas homólogos idénticos y existirá una pareja desigual en forma y tamaño. En los mamíferos, los dos cromosomas desiguales se presentan en los machos XY y en las hembras XX. La espermatogénesis es el mecanismo mediante el cual se producen los espermatozoides. Se lleva a cabo en los testículos, específicamente en los túbulos seminíferos. La duración de la misma varía entre especies de animal. Por ejemplo, en toros dura 60 días, en carnero dura 47 días y en berraco dura 39 días. La espermatogénesis, esta se divide en tres fases fundamentales, las cuales son la espermatogénesis, que se da un proceso cíclico de mitosis que se produce a partir de una espermatogonia, las cuales se van a diferenciar los espermatocitos primarios. En la meiosis se caracteriza por la producción del intercambio de material genético entre los cromosomas homólogos, que ocurre en las espermatogonias primarias. Esta se divide en la fase de peleptótena y cigotena. En la espermatogénesis, esta fase ocurre la diferenciación morfológica de las espermátidas en espermatozoides. La génesis se define como un conjunto de procesos de la formación del óvulo. Solo tiene lugar en las hembras y se lleva a cabo en los ovarios. En la región externa de los ovarios hay unos folículos primarios. Los folículos hacen de bolsas protectoras y cada uno de estos contiene un ovocito. Este proceso tiene una fase de proliferación, una fase de crecimiento, una fase meiótica y una fase de definición. Etapas de la ovogénesis, esta se resume en dos etapas. Primero está la fase prenatal, mientras que la hembra todavía es un embrión. Y la segunda parte es la parte postnatal, cuando la hembra llega a la pubertad y se producen los cambios hormonales. Como anteriormente, las etapas prenatal de la formación del óvulo comienza en la vida fetal. Las células germinales primordiales del endodermo del saco dorsal vitelino migran al ovario del feto y este se diferencia en ovogonias mediante división de mitosis. Estos ovocitos primarios se rodean de unas capas de células epiteliales y se denominan folículos primordiales. De la formación del óvulo, los folículos primarios albergan un ovocito primario con una división meiótica. Terminada la primera división meótica, inicia la meiosis 2, pero esta dura hasta que el ovocito secundario sea fecundado. Aquí se da el origen al óvulo maduro, haploide, y al segundo copúsculo polar. Posteriormente se dará una fusión del óvulo con el espermatozoide y dará lugar a un cigoto. Espermatozoide. Un espermatozoide debe cumplir una serie de características referentes a sus partes principales, como es la cabeza, cuello y cola. La cabeza es ovalada, compuesta por dos regiones: el núcleo, en la región que contiene los cromosomas, y el acrosoma, depósito de hidrolasas. Esta debe tener libres vacuolas, contiene cromatina muy compacta. En el cuello, la parte que une la cabeza con la cola, subdivide en segmentos medios, principales y caudales. Contiene mitocondrias del espermatozoides. En la cola es la parte más larga y estrecha. Para desplazarse de manera progresiva, debe tener un movimiento serpenteante en forma de S. Formación del óvulo. El óvulo está formado por las siguientes partes, que es el núcleo, el vitelo del óvulo y los gránulos corticales del óvulo. El núcleo es la parte más importante del óvulo. Reconoce como vesícula germinativa, es excéntrico en su interior y contiene proteínas, fosfolípidos y el material genético. El vitelo del óvulo es una sustancia que se reserva para la alimentación del embrión. Estas sustancias son proteínas, glucósidos y lípidos. Los gránulos corticales del óvulo son pequeños organelas de forma esférica que contienen sustancias como azúcares y enzimas hidrolíticas.
óvulo está conformado por las siguientes partes. Tenemos la membrana plasmática, que es fundamental en el intercambio de iones porque este ha de fusionarse con la membrana plasmática del espermatozoide. La zona pelúcida es la parte externa que rodea al ovocito, que tiene los mamíferos en el folículo de Graf, dividiéndolos del espacio perivitelino. La función es proteger al ovocito al preembrión de sus primeros días de desarrollo. En la zona radiata es una capa que está constituida por células foliculares que hacen compañía al óvulo y trabaja en la formación de las hormonas sexuales femeninas y en la placenta. Mi nombre es Araceli Naveda, estudiante de Medicina Veterinaria de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Hoy vengo a hablarles sobre la pubertad y madurez sexual de los animales. Entonces decimos que la pubertad es un periodo en la vida de los animales tanto en las hembras como en los machos, en que se desarrolla la madurez sexual y es donde son capaces de reproducirse y hay un crecimiento y desarrollo de los órganos genitales. Entonces, decimos que en la hembra ocurre la presencia del primer celo y es allí en el momento donde maduran los receptores hipotalámicos para los estrógenos y llegan a alcanzar el centro cíclico y el centro tónico. Ahí ocurre una ovulación y el ciclo estral. Entonces, en los machos, por el inicio de la actividad espermatogénesis, donde ocurre el eyaculado con gran cantidad de espermatozoides para tener capacidad de preñar a una hembra. Todo esto ocurre es cuando el animal pasa del nacimiento, llega a un desarrollo donde están jóvenes y empieza todo este proceso de la hembra buscar otra hembra para aparearse o de aparearse hasta con un macho. O del macho buscar a la hembra o objeto para sentir ese placer. Allí empieza la pubertad y luego comienza con la madurez sexual. Y ahora nos toca explicar un tema sobre los factores que afectan el inicio de la pubertad. Entonces, entre los factores que afectan la pubertad tenemos la edad. No todos los animales a una cierta edad presentan la pubertad. Todo varía entre especies. Tenemos otro factor como lo es el peso. En cuanto al peso, decimos que si está muy delgado o raquítico, va a tardar en presentar la pubertad. Y si es muy obeso, igualmente. El animal debe estar en un promedio ideal. Esto para todas las especies varía. Todos los factores varían entre especies. Entonces tenemos que la genética racial también fluye porque si hablamos, por ejemplo, de una vaca, entre vaca Holstein y vaca Bos Taurus, hay una diferencia porque ya viene siendo un ganado de leche y un ganado de carne. Entonces, en cuanto a la pubertad, varía también. Proseguimos con la nutrición. Si hay un animal con una buena nutrición, él va a presentar la pubertad a la edad que es. Todo esto varía, pero existe también otro factor, que vendría siendo el ambiente. Si tenemos un ambiente frío o un ambiente cálido, todo esto influye para la pubertad, ¿verdad? Entonces, todo depende de los factores en que se encuentran los animales y la raza y las especies. Eso es muy importante porque entre especies se tiende a variar la pubertad. Y concluimos con la sociedad, o sea, la sociedad. ¿Qué pasa con esto? Que si ellos son sociables, o sea, quiero decir que si ellos permanecen todos los animales juntos, por ejemplo, un rebaño de ovejas en un corral, conjuntamente con el macho, esto varía. Si la hembra comienza a presentar la pubertad a los 5 meses, ya con el macho dentro, criándose desde que nace hasta presentando la pubertad, puede presentar la pubertad antes de los 5 meses. Ejemplo, a los 3 meses ya puede estar un macho montándolo porque siente que ya la hembra está en ese momento, en esa etapa de pubertad. A continuación, les voy a hablar sobre los signos de pubertad. Los signos de pubertad cambian o se diferencian en cuanto a sexo. ¿Por qué? Porque decimos que en la hembra se presenta cuando hay las primeras ovulaciones o presenta el primer celo o estro. Entonces, eso quiere decir que si la hembra está como atrayendo al macho, ya es porque está presentando ese celo, ese primer celo. Entonces, hay que estar muy pendiente de los animales para saber en ese momento en que ellos llegan a la pubertad.
En ese momento no puede ocurrir monta, porque no es la adecuada, pues. Ellos están entrando en la pubertad. Cuando ya hay la madurez sexual es donde ellos puede ocurrir la monta para que haya gestación y se reproduzcan como tal los animales. Entonces, hablamos sobre los machos, que en los machos la pubertad comienza con la erección del pene y cuando hay un intento de monta del macho montar a la hembra o el macho busca hasta objetos en donde se puede presentar ese placer. Pero allí tampoco puede ocurrir la monta porque como tal está comenzando la pubertad y no hay un desarrollo adecuado de los espermatozoides para que ocurra una gestación. Esto en cuanto a los signos de la pubertad en tanto sexo. A continuación aquí les muestro un cuadro donde les indico cuando cada especie llega a una edad que alcanza la pubertad y cuando alcanza la madurez sexual. Entonces, hablamos de cada especie. Decimos que en el cerdo la hembra alcanza la edad para la pubertad es de 4 a 7 meses de edad y el macho es de 4 a 8 meses. Entonces ellos alcanzan la madurez sexual a los 7 meses. Las cabras, como tal, o caprinos, en este caso caprino, y hablamos de la cabra que alcanza la pubertad a una edad de 6 a 9 meses de vida. Y el chivo alcanza la pubertad de 7 a 10 meses. Y también decimos que alcanzan la madurez sexual es de 9 a los 12 meses de vida. Hablamos de la oveja. La oveja alcanza la pubertad a la edad comprendida de 7 a 10 meses de vida. Y el ovejo de 8 a 11 meses de vida. La madurez sexual la logran alcanzar igual que el caprino, de 9 a 12 meses de vida. Hablamos de dos razas o de dos bovinos diferentes, del boj índico y el boj tauro. Entonces hablamos del boj tauro, con el boj índico ellos tienen una pubertad es a los 8 o 11 meses de vida. Eso es en cuanto al boj tauro. Esa es la hembra. Y el macho alcanza de 10 a 12 meses de vida. La madurez sexual la alcanzan a los 18 meses. Entonces, ¿por qué menciono que los dos bovinos tienen diferencia? Porque así es, aquí lo indican en el boj índico, que de 12 a 15 meses de vida es donde ellos alcanzan la edad para la pubertad. Entonces, el macho como tal alcanza de 14 a 16 meses de vida, es donde él alcanza y llega al momento de la pubertad. Hablamos del equino. El equino es la especie donde se tardan más para llegar a la pubertad y la madurez sexual. ¿Por qué? Porque la hembra, solamente la hembra, dura, o mejor dicho, alcanza su edad para la pubertad, es de 15 a 18 meses de vida. Eso es en cuanto a la yegua. Y el caballo es de 13 a 18 meses de vida. Alcanza la madurez sexual a los 30 o 36 meses de vida. Entonces, seguimos y hablamos de los caninos. En cuanto a la perra alcanza la pubertad a la edad comprendida de 6 meses a 1 año. Esto es muy parecido en cuanto a la perra y el perro. El mismo tiempo se llevan para alcanzar la pubertad. Y la madurez sexual la alcanzan de 12 a 24 meses. O sea, que quiere decir que a los 2 años es que ya ellos están como tal completamente en su desarrollo de madurez sexual. Entonces el felino tiene que alcanzar la pubertad a la edad comprendida de 4 a 9 meses. Esto es para gato y gata. Y entonces la madurez sexual la alcanzan es a los 12 o 18 meses de vida. En conclusión, ¿qué quiero decir con todo esto? Que la edad que ellos alcanzan la pubertad no es la más adecuada donde ocurra la monta o el apareamiento. Porque si al caso vamos, ya a esa edad todavía no han desarrollado bien sus órganos reproductivos. Pero ya cuando alcanzan la madurez sexual, sí, ese es el momento más adecuado donde puede haber monta para que haya una buena gestación y obviamente un buen nacimiento de la cría. Y se puede haber una satisfactoria reproducción en cuanto a todas las especies. Acá tenemos, para concluir o finalizar, la madurez sexual. Esto ya es algo de lo que hemos venido hablando anteriormente. Entonces, quiere decir que la madurez sexual es el momento en el que el animal alcanza un total del desarrollo y funcionalidad de sus órganos genitales, por lo que estará apto para la reproducción, como yo se los venía diciendo antes. Es el momento más adecuado donde puede haber una monta o un apareamiento. Ahí viene dado la reproducción exitosa. En cuanto queremos una buena reproducción, debemos tomar en cuenta que el animal, indiferentemente sea cual sea la especie, debemos meterlo a la reproducción es cuando alcanza la madurez sexual.